Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos de todas bandas del mundo. Nos sentimos siempre muy honrosos de que estés aquí acompañándonos una vez más. Voy a partillar con vosotros nuestra presentación de cada semana. Estamos hoy en nuestro encuentro número 61 y como siempre, vos voy a anunciar en el empecillo lo que vamos a tener la próxima semana para que vosotros ya estéis enterados. Vamos a tener como Barabai, perdón, el doctor Eliezer Papo, y vamos a tener como musafira por la primera vez que nos va a visitar la doctora Aldina Quintana. Ellos nos van a hablar de el purismo antiorientalista entre los sefaradim, las raíces de la malatía y sus consecuencias desastrosas. Qué sujeto tan interesante. Yo no tengo mucho conocimiento de esto, Ancina, que nos vamos a empezar de una cosa nueva. Esto será a las mismas horas de cada Adhan el próximo 5 de diciembre. Como ya sabes, además siempre tenemos amigos nuevos que nos vienen a visitar a los encuentros. Vas a tener los programas, todos los 60 y que vamos a escapar el día de hoy en nuestra página sefarad.com Raya TV o en nuestro canal de YouTube, youtube.com Raya Sefarad. Y Ancina vas a poder topar todos estos programas de maravilla y escoger de ver alguno de nuevo o alguno que no pudiste ver. Si vos querés dar vuestro ayuda para continuar con los encuentros y más, podéis entrar a sefarad.com Raya Encuentros y verás la manera de hacernos llegar vuestro dono. Y vamos a presentar ahora sí el encuentro de Alja de hoy, preparando para tomar la bandera. Tenemos como Barabaya a nuestra querida amiga Karen Sharjon por el Centro Sefaradí de Estambul y al joven Musafir Nessi Altaraz. Ellos nos van a hablar de este sujeto y ahora ya en este momento les voy a dar la bienvenida. Hola amigos, venidos en Bonora. Hola, hola, hola. Hanukkah alegre a todos. ¿Cómo estás? Qué alegría de ver a tantos amigos aquí y a ver las caras rientes. Esta semana tenemos para mí un musafir muy valoroso. Porque ya hay años y años que vosotros y todos vosotros estáis penando para que el mundo entero conozca y se embese la lengua, la cultura, etc. Ama muy pocos mancebos se interesan. Era mi sueño siempre de tener unos mancebicos preparados para hacerlos, ellos son como masa, hacerlos en borriquitas sabrosas para que se preparen a tomar la bandera de nuestras manos, porque esta bandera ya se va a enmojecer, tío, ya basta, ya hay años y años. Es por esto que quise hacer conoceros a Nessi Altaraz. Yo lo conozco desde muchos años. Además, yo conozco a su papá muy bueno, de cuando era muy chiquitico, porque era mi elevo de inglés, y era un elevo, una maravilla. Su hijo, Nessi, también. Y ahora conozco a su familia, a su gran mamá en Ganereneste, y siempre tuvimos relaciones buenas. Y cuando empezó Nesia a interesarse y escribir en judeo español, yo le di todo el apoyo necesario. Ahora quiero introducir a Nessi. Él me envió su resumen, que es muy impresionante porque también a más de ser un mancebo, ¿cuántos años tienes? 23, ¿no, Nessi? 4.
Ah, tío, ya te hiciste 24. Bravo, Pasha. Bravo, Pasha. Bueno, 23, 24 años. Ama, ya hay unos cuantos años que se interesa en nuestros sujetos. Ama es un academiciano también. Él estudió, hizo su carrera universitaria en Canadá, en, bueno, en Boston, y en América y en Canadá también. Estudió en Tufts, estudió en McGill, todas estas universidades muy importantes. Estudió relaciones internacionales, economía y también ciencias políticas. Tiene un máster que justo ahora, ayer, hicieron la ceremonia de graduación y Ama, tú ya habías escapado, ¿no? Escapé en verano. En verano, Ama, ahora hicieron la ceremonia. Felicitaciones para esto. ¿Más vas a continuar, Pasha? Inshallah, en la doctora, de nuevo en los Estados Unidos. De nuevo en los Estados Unidos. ¿En qué universidad? ¿Sabes? No sé ahora, probablemente con un profesor de nosotros, de los Balabayas probablemente. Oh, ok. Y esto segura que muchos profesores van a querer un elevo tan brillante como ti. Yo querería, de verdad. Y bueno, quiero demandarte, en primero, para nosotros, la más importante cuestión es, ¿cómo empezaste a interesarte en el ladino? Porque tus amigos de tu edad siempre no eran muy interesados. Yo quiero saber cómo es que empezaste a interesarte. Esto es muy importante para nosotros. Sí, voy a partajar mi ecran con unos imágenes. ¿Se ok ahora? Sí, ya vemos. Generalmente la primera cuestión es quién sos tú y yo te de quién. Y mi interés en ladino fue de mis nonos. Cuando era muy chico, mi bisabuelo especialmente, que se llama Pepo, dejó de hablar en turco, totalmente. No hablé en turco nada. Y cuando en mi escuela, en el grado 6, escogimos las lenguas secundarias y yo escogí español, naturalmente, porque fue la lengua de mis nonos y cuando había opciones de estudiar una segunda lengua, todos los judíos en mi escuela escogían el español en lugar de francés o alemán, porque teníamos una familiaridad con la lengua. Y ahora cuando empecé a empezarme el español moderno, mi bisabuela Pepe fue muy contente. Estudié el español por 6 años, en la universidad lo dejé y empecé a estudiar el árabe. ¿De qué? ¿De qué árabe? Porque decidí que mi interés académico fue en las relaciones y cosas del Medio Oriente y de la lengua árabe, que fue un programa muy fuerte en mi universidad. Fue un buena, una buena adición a, a mis capaces de lengua. Capacidades de lengua. Y estudié el árabe todos los semestres, más de 4 años. El árabe formal y el árabe levantén de los sirianos y libaneses y palestinianos, y también el árabe del Egipto, más luego. Y mi focus, mi estudios de tesis, pues sobre la cuestión kurdo en Turquía, sobre la identidad nacional y el proceso de paz.
Esta es mi presentación de tesis 3 años antes. Y solo en mi final año de universidad abolí a las cosas judías. Entre mientras estaba más interesado en estudiar la historia de judíos en el Imperio Otomano y esta decisión influida de Meldar y después de escribir en una publicación en el internet de los mancebos judíos como yo, de Turquía, que se llama Hablaremos. Con el Z, es de nuestra lengua, de hablar. Y Hablaremos es una publicación que tiene su nombre de su oposición a la política de Calladez, que vosotros probablemente conocéis. La política oficial de los líderes de nuestra comunidad y del Jornal de Shalom por muchos años, de no decir cosas que se van malo por los judíos o no decir cosas que estaban no buenos, solo los haberes buenos en este jornal de nuestros líderes. Esta publicación nueva, Hablaremos, tiene 2 puntos. El primero es demostrar la falsidad de la idea que no hay antisemitismo en Turquía. Ahora esta idea no es muy común, 10 años antes fue la, ¿cómo se dice? El moto. La idea general, el modo. Y una noción que muchos turcos cuadraron a esta hora, en verdad. Por alcanzar esto, registramos y criticamos todos los ejemplos de antisemitismo en nuestro país. Una otra parte de este punto, de pelear contra el odio, es empezar al público turcano de mozos, de nuestra lengua, de nuestras músicas, cantes, recetas. Los recetas son muy populares, como hoy partimos la receta de sufganiot y más y más. Y el segundo, que es importante para mí personalmente, es de crear un espacio por los judíos para discutir y disputar entre ellos, por decir cosas que no estamos de acuerdo totalmente, que somos una comunidad más chica del pasado, más entre mientes grande, de más de 10,000 personas, y hay diferencias. Por ejemplo, hacíamos una serie de entrevistas con personas LGBTQ de nuestra comunidad. Todos estaban anónimos por razones obvias, fueron muy efectuosos, en mi opinión, de crear una conversación entre ellos en nuestras casas sobre estos temas. Y esto es solo un ejemplo de este efecto. Y con esta publicación, yo volteé a los temas judíos y me interesé en ladino. Y ahora, bueno, empezaste a empezarte el ladino, ¿no? Sí. ¿Cómo es que empezaste a empezarte y cómo estás continuando en empezártelo? Cuando decidí de empezar, en primero, volteé a tomar una clase de español moderno para establecer la base de grammar. Y después, mi más grande apoyo fue al amanecer. En verdad es actualmente una ayuda para mí. El amanecer, con la diccionaria tuya, con Clara Peragia, los dos están más bien los recursos por todos los mancebos o no mancebos debutantes en nuestra lengua. Me di mucho y demandé a mis nonos sefardíes de Estambul, ¿cuál quiere decir esto? Y el otro, ¿cuál quiere decir esto? Y fue un poco mucho por ellos. Demandé también a ti muchas cuestiones. Las más yuches me demandé a tú. Las más difíciles. Las más difíciles.
Y por este encuentro miré en mis tefteres más viejos y los verbos que no sabía son muy colay ahora. El verbo apoyo, por ejemplo, o el verbo cierto, ancho, ma, avoltarse. No son verbos que partajamos con el español moderno, mas son esenciales en nuestra lengua. Y me dilos en el amanecer, en la grande parte. En desparte de tirar relación con mi familia y me dar el amanecer, en la pandemia yo seguí clases online de la Hermandad Sefardí por el balabay de estos encuentros también, Brian Christian, y después de Rachel Amado. La que seguro. Sí, y entre mientras empecé con tu apoyo a escribir artículos cortos en la página de Shalom en primero y después en el sitio web del Itartut de los turcanos en Israel y más reciente el Amanecer. Y el Amanecer en verdad es mi primer maestro. Maravilla. Y bueno, estuviste escribiendo en todo modo de lugar y en el amanecer también. En el amanecer, por ejemplo, en el Dalcabo Amanecer de número 200, escribiste un artículo que me enamoré. Más antes habías escrito también, continuaste con este artículo porque estaba una maravilla, los gregoísmos, como los llamaste tú. Quiere decir que estudiaste las palabras que vinieron a nuestra lengua del griego. Sí. ¿Cómo es que empezó esto? Este verano me di los dos libros que fueron muy importantes en mi proceso de empezar la DI, ¿no? En primera, el diccionario. Me di enteramente. No me digas. Cada página me daste del diccionario, sí, sí. Oy. Okay. Y como enregistrar los verbos interesantes o que me confusó o otras cosas. Todos los dichas y refranes que ahora partajamos en Hablaremos, busquilos en el diccionario. Y el otro fue mi primer libro en francés, la estudio de la lengua judío de Marie-Christine Varol. Manuel de Judeo Español. Sí, de 92. Es un poco viejo. Sí, pero... En este libro, ella menciona muchas cosas que tenemos en nuestra lengua, de la lengua griega. Y por mí fue un poco una sorpresa, porque durante mi vida no habían muchos griegos en Estambul, o en nuestras vidas generalmente, en la Ada o en Estambul, en los vecindades ahora. Bueno, porque tú sos mancebo. En nuestra chiquez había muchos vecinos, muchos amigos. Cuando yo estaba en el conservatorio estaba lleno de griegos y armenios. Y bueno, es pecado que ahora ya no están porque se fueron muchos a la Grecia. Es un pecado grande para la vida cultural de Estambul, que era una maravilla, un cosmopolito, una vida cosmopolita maravillosa. Y después... Y de estos dos libros empecé a recordar y unos están ejemplos como una prostela de Mupac por proteger los vestimientos o los fusta, y fusta también es un verbo de griego, o los escularichas por las orejas, y también miramos los griegos en nuestras dichas. La figura de la griega es común como una cufieta. ¿Tú conoces esto? Es una mujer judía que habla griego muy bien y es como una griega. Y pensó que es como un insulto, pero es muy interesante que esta idea existía. Una judía que es muy similar a una griega.
Y también hay, Había muchas personas que hablaban griego. Por sí, ejemplo, mis padres, mi papá y mi mamá, hablaban en griego cuando querían que nosotros no entendiéramos lo que estaban diciendo. Porque si hablaban ladino, entendíamos. Si hablaban francés, entendíamos. Si hablaban turco, seguro. Y para que no entendamos, la sola lengua que podían hablar era el griego. Ama después de un tiempo, cuando empezaron a decir topedí, topedí, topedí es criatura, ya entendíamos que es de nosotros que están hablando. Y también mi suegra, que está en Gan Eden, hablaba griego porque ella se engrandeció en Kurtulush con los griegos. Ella exactamente. hablaba un griego como los griegos. Y yo tenía una amiga que se reencontraron y ella me dijo, ella no es griega. Le dije, no, no es griega, es judía. ¿Cómo Ella no? es, Está hablando como una griega. ella es exactamente quien esta dicha describió. Y los otros, como hacer mutra es haber Otra. una facha como Mursa, como este gato afuera. Eh, y es también, No lo estamos viendo, no lo estamos viendo. ah, este, aquí, Baja un poco que veamos la mutra, la mutra que está haciendo. como esto, Sí, como un Mursatim. la mutra, mutra, hacer mutra, se dice hacer mutra. Y los otros más interesantes, en mi opinión, son las dichas que incluso los griegos. Y está aquí un ejemplo. Espántate de un judío rico, turco prove y griego borracho. Esta es muy interesante porque reflectó muestras relaciones entre ellos y entre los otros. Por ejemplo, el orador de este dicho es claramente un judío prove y habló con un otro judío prove sobre los judíos ricos como una persona que fue hacer espantar. Y ahora no nos pensemos de estas cosas como eso, ma en el pasado eh, tengo dos historias históricos sobre esto, la tensión en nuestra comunidad entre los ricos y pobres en los tiempos otomanos, que yo me di en el libro de profesora Julia Phillips Cohen, que escribí este libro que se llama Devenir Otomanos, sobre ciudadanía de judíos en el imperio. Y el primero de esto es en 1911, donde el sultán del imperio visitó Salónica y el club de judíos ricos colaboraron con la policía secreta por arrestar los laboradores judíos socialistas, porque los socialistas decían que no estaban a asistir al visito del sultán y están contra del sultán, y los judíos ricos que estaban en un gran proyecto de mostrar sus fidelidad al sultán y su patriotismo, fueron muy espantosos. Y por sus proyectos colaboraron con el policía secreto por arrestar los judíos otros. Y ahora es un poco sorpresa. Eh, otra historia es semejante de Estambul, de Salónica. Unos décadas antes, cuando una guerra entre Turquía y Rusia fue en los niveles más altos, y el imperio hay grande menester de barut, pudro de canones. Y en la factoría de armas en Estambul, la mayoría de los hebreros fueron judíos y no había ningún cosa como fin de semana, no existía en estos tiempos. Los judíos laboraban cada día y más de 10 horas, y por ellos decidieron que el salario fue muy bajo y hicieron un greve. El gobierno decidió que durante la guerra no está posible de haber un greve en la factoría de armas
Y los judíos ricos, líderes de la comunidad en Estambul, informaron a la policía quién es un laborador de esta factoría, ande a su casa y por arrestarlos y no arrestarlos y por la prisión, arrestarlos y meterlos en la factoría de nuevo por laborar. Y estas dos historias conectaron muy bueno con esta dicha del judío rico, turco prove y griego borracho. Y también todos los meyanes de Estambul fueron griegos, que es común. Sí. Maravillas. Te estoy sintiendo como estás hablando una maravilla y estoy tan orgullosa, no te puedes imaginar. Estoy segura que todos los que te están oyendo, bueno, ya estás haciendo unas cuantas faltas, Sí, no miramos mucho kusur, ya te vas a empezar, Isho. Bueno, escribirás más temprano para mí, o los faltas por conectarlos. exacto. Más que te iba a demandar, cuando escribes normalmente, ¿en qué temas te place escribir más? Ahora, Porque tú escribiste muchas cosas diferentes. sí, en latino, en inglés, En latino, en inglés, sí, en turco, y estás escribiendo en Hablaremos también, que hemos explicado es muy bueno. Y bueno, ¿en qué temas normalmente te place escribir? Porque estoy viendo que a lo largo de los años un poco estás más interesado en las cosas de la cultura sefaradí y la cultura nuestra que de otras cosas. Esto me está placiendo mucho porque ahora es tiempo que un mancebo ya se aparece a tomar la bandera, ¿no? sí. Ahora, en el campo académico, por ejemplo, mi tesis de máster, Sí. fue sobre la restitución de nacionalidad por España y Portugal a mozos. Específicamente, me interesó las razones detrás de la aplicación de Turquía específicamente. Por este proyecto hablé con casi 30 personas de nuestra comunidad por entender por qué querían el pasaporte de España o Portugal, o muchos los dos. Sí, Eh, ya tomaron, sí, ¿Y ya cuál, que tomaron dos. ¿Y cuál piensan ahora como ciudadanos iguales realmente de estos países? Y mi argumento fue, los estados, busqué esta de mis entrevistas, los estados, especialmente España, decían que los sefardíes son españoles sin patria y habían una fuerte nostalgia y atracción emocional con el país. Y esta situación es la razón por demandar. Por tanto, los aplicantes no decían nada de efectos emocionales. Por los aplicantes, en verdad, había una combinación de 3 razones por aplicar por la ciudadanía de España o de Portugal. ¿Cuál es más colay en este momento de aplicación? Y los 3, haber derecho de visitar cualquier país sin visa, es el primero, es el más básico. El 2 es por las dudas. No habíamos esta dicha en judío, en español de Latinoamérica existe por las dudas como un garantía si casos terribles se pasan. Y esta idea es específicamente judío un poco que los aplicantes que yo hablé decían o mencionan cosas como el Barlik o el exilio de los griegos y otras cosas como esos. Generalmente es sobre la economía también y la política de Turquía. Y la tercera la tercera razón de aplicación fue la movilidad global, que es más profundo de solo de visitar. Es la movilidad para laborar y estudiar y hacer el clic por retrato en cualquier país de Europa.
y están las razones que yo busqué. El otro proyecto que fue muy cercano a mi corazón es la historia de migración de los judíos de Van en el oeste de Turquía, el más este, en la frontera con Irán. Y en ladino hierrimos y llamamos gurjis a estos judíos, pero realmente son judíos que hablan arameo, no son gurjis. Y mi gran mamá, que está en Ganadán, que tú conoces, es de esta comunidad. Después de ella empecé a investigar la migración de su familia y otros de Van. ¿Tú puedes ver? Sí. Ella es de aquí, se llama Gülten. Muchos de los Vanlis tenían nombres turcos y alcunias turcos también, Gezer o, ¿cómo se dice? Sever, Kutlar, como nombres como verbos comunes en turco por alcunias. Y más los alcunias reales puede ser Ajemi con Irán o Ibrahimzadeh, Yakupur, Pur, todos estos las alcunias de los banis, los arameos. Mi gran papá paternal fue sefardí de Rodoso, Tequirda, que habló muy bien el latino. Con su mamá, ella fue enteramente latino hablante de Rodosto, Tequirda, que llamamos ahora. Y los Vanlis hablaban una otra lengua judía que se llama judío arameo o Lishan Didan en la lengua. Está un dialecto de judeo arameo general y esta es la región entre Turquía e Irán y un poco de Irak, un poco solo. Y el Bashkale es la primer lugar por estos, y también en la otra parte de fronteras, Salmas y Urmia. Esta es una lengua muy interesante porque es de la misma raíz de hebreo y árabe, y también Una lengua semítica. Es una lengua es semítica, sí, exactamente, es semítica. Hay unos pocos influencias de kurdo o persiano, sí. Como Brata es una chica, Bedi es un babá, un Bela es una casa, Bela es la misma cosa en kurdo ahora. Y una dicha que oí es chai como lloré, y lloré es pichar. Color de pichar. La chai no es muy fuerte, es como lloré. Sí, dicen cuando un chai es muy, que tiene mucha agua y bueno, dicen está como pichado, sí, es Sí, verdad. exactamente. Exactamente. Y en mi investigación sobre la migración de ellos, descubrí que ellos eran expulsados durante la guerra en 3 direcciones de esta región. ¿Cuál la guerra? La guerra primera mundial. Uh-huh. Y el primer grupo fue al sur, al Irak y después a Palestina. Y unos de esos grupos viajaron en una manera muy, muy extraña. Hay un censa de Irak a India, a Bombay, y después a Palestina, con naves. Muy interesante. Porque en aquellos tiempos fue muy pichín de irse en naves de India a Palestina, que irse del desierto entre Irak y Siria. Era más fácil, Más fácil, y la nave es un mes. Atravesar el desierto fue 3 meses.
Wow, Sí. ok. Este es el primer grupo. Interesante. Grupo, Primer grupo, ok. el segundo grupo fue el oeste a Adana, como mi mamá. Sí. Y los Adanalis generalmente son de Van. Y Adana es en el sur de Turquía, sur la mar Mediterránea. Mediterráneo. Y el tercer grupo, los que tenían los nombres Ibrahim Zadeh y Okupuri como estos, fueron a Irán. Ok. Los que fueron a Irán no se quedan mucho porque fue ¿cómo se dice? No habían mucho para comer. Ok. Una crisis económica. Una crisis económica y fueron a Gurjistán y después a Estambul. Es por esto que los llamamos Gurjis. Exactamente. Ok, Exactamente. ok. Llegaron a Estambul de Gurjistán y por esto decían, estas son Gurjis. Ok. Realmente estaban de una parte de Turquía. Ok. Eran de la Sí. otra. Ok. Y sus comidas fue muy interesante, en mi opinión, de parte de su lengua, tenían sus propias comidas, como el shifte, una koftika de arroz, es probablemente el más famoso cosa de los Vanlis, y es generalmente sirvante con otra cosa que dice el mené, con E, y el mené es una plata de garbanzos con safrán, es todos los chinis después de esto son amarillos. Ok. Yo hice una chica investigación de las comidas de los Vandis. Lo que me sorprendió mucho es que, bueno, allá siempre las comunidades guisan lo que topan de guisar. Y allá no había casi verduras, a la excepción de pazí. Pazí es como, bueno, espinaca, más grande, las ollas más grandes. Ama y lo que me tiró la atención es que en cada comida que me estaban explicando había miel. Sí, Yo dije que, bueno, esta miel es porque, bueno, hacía mucho frío allá y para no entesarse, estaban comiendo la miel. menester de miel, porque no habían los otros dos recursos de azúcar. El, Ah, el kamish, el kamish de azúcar no se sí, existió, y el otro, el parachucli, no parachucli, el panjar se no llama existió. cuchunoguria. Kuchunuguria, otro de griego, el Sí, kuchunuguria no existió también. Y por esto el miel es solo manera de obtener azúcar. azúcar y como hacer un poco más dulce lo que Sí, sí. estaban Una haciendo. dulce de ellos se llama kishmishiyane y es como un biscotti Mostramos. Sí. y es una rolada. Yo preparé yo, esta es mi mupak. Tú hiciste esto, el ruló. Bravo y yo. Hice esto el año pasado y es una rolada que en el Ruló. rubro, que en el masa tiene mucho aceite de oliva y Ajá. el masa tiene esta cosa, La masa. la masa, y Masa, no masa. La masa. más Masa es matzá, lo que comemos en pesa. La masa. masa. Adentro tenemos nueces y Dulce de dulce de manzana o dulce de albaricoque o dulce de shuftalí y canelas. Y es, es una dulce muy, muy fuerte, de muchas calorías. de muchas calorías, sí, sí, Y se come en rebanadas, creo, ¿no? exactamente. Lo cortas en rebanadas y se come con, Y puedes ver los niveles. sí, los cates. Y los comes con chai o café, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ahora te voy a demandar, ¿cómo ves el futuro de los mancebos en Turquía? Sí, el avenir, sí, el futuro. ¿Cómo? Tamam. ¿Qué piensas?
Malosamente, tú conoces también, la situación en Turquía ahora es mala achaques de tres problemas. Tenemos una grande crisis de economía eh, y no es especialmente esta semana. Y no es posible para un manceno con diploma, ¿no?, de obtener un salario suficiente para tener una vida independiente, morar en su propia casa o con sus amigos. Eh, es un- Aguar una familia. sí, sí, exactamente. Es una extendida proceso de chiquez, como. Sí, sí. Y la segunda es la política, y la que es la causa principal de la crisis económica también. No hay ninguna libertad para decir una cosa, y tú conoces. Y finalmente, la causa estable es el antisemitismo que existió, y es un otro que existió en el profundo, pero los otros, la política y la economía, son más fuertes por los mancebos. Y por esto, nuestros mancebos tenían estos problemas y también tenían la oportunidad de dejar el país donde nacieron con sus pasaportes europeos o ir directamente a Israel. Y por esto, seguro que muchos escogieron de dejar. Si uno de los tres razones troca, posiblemente los mancebos se quedaran en Turquía, porque la grande parte realmente quieren vivir en Estambul. Exactamente, porque aquí en Turquía la vida es fácil. Sí, Es, es buena vida. Por ejemplo, mi hija, que es como 1 o 2 años más grande que ti, me dice, cuando vengo a Estambul, ya no me quedó más amigos o amigas. Todos se fueron. No hay con quien puedo hablar porque ya no están más aquí. Tienes razón, si se enderecha la situación económica o no, mucha gente quererían vivir aquí. Es por esto que nosotros no estamos meneando de aquí, porque, bueno, es un hermoso país donde se vive muy hermoso, las cosas son fáciles, el servicio es muy bueno, todo te viene todo te viene a la puerta, a tu mano, y hay una cosa que, bueno, indo y viniendo, mi hija vive en Madrid, indo y viniendo ahí a Mambesi, que la cosa que tenemos aquí que se llama usta. Usta es uno que es bueno para un eh, adobador, sí, labrador ama eh, adobador. adobador, sí, laborador, adobador, que es experto en cosas así. Esto no hay en Europa, o hay muy poco, o los llamas no vienen, eh, o, o, o quieren muchas paradas. Estas cosas son importantes, muy importantes para una vida tranquila y bueno, si la situación troca, creo que muchos mancebos van a querer retornar. Y bueno, tú a venir, ¿tú qué piensas hacer después de escapar tus estudios? Sí, ahora escapé mi máster en Canadá Sí, y voy a laborar un poco aquí en Montreal, una ciudad muy buena, buena. hace mucho, sí, una ciudad buena. Y ¿No hace mucho frío? es frío, me alejé. Eh, Ok, los ates. y ahora busqué un laboro eh, dos, dos, eh, 2 días antes, y finalmente. Y me place mucho esta ciudad porque anda muchos parques, calles de bicicleta y casas para alquilar con precios muy bajos. Es muy afordable por un mancebo. Eh, Después de unos 2 años, quiero dejarlo y empezar una doctora en historia, especialmente sobre Historia. muchas cosas, investigar las historias hermosas del Imperio Otomano. Ok, maravilla. ¿Y en qué país quieres vivir tú en el futuro? No sé, probablemente viene en la América, han de morir durante la universidad, porque en este país hay más oportunidades
académicos, especialmente en la historia sefardí. Ma puede ser a voltare a Canadá, o si las condiciones que discutimos trocan mucho, me volteré a mi país natal y a Estambul. Ama, tú quieres hacer ser academiciano, ¿no? Sí, exactamente. Y laborar en una universidad y enseñar, Sí, ¿no? sí, inshallah. Reushita, buena, que tengas, que tus caminos siempre sean alegres y gustosos. Y bueno, una al cabo cuestión que yo tengo para ti es, ¿qué piensas sobre el futuro del ladino? En verdad soy muy optimista sobre el futuro del ladino, gracias a ti y los otros balabayes y musafires. Ahora especialmente, desde la pandemia y de la serie Club, hay mucha energía por usar la lengua, no solo para discutirla en inglés o francés, y me rendí cuenta que en verdad nuestros mancebos sefardíes, de mi edad, de Turquía y de la América que yo conocí, tienen un deseo jalis por embezárselo. Activistas y maestros como mozos producimos más que antes y servimos esta hambre de recursos con libricos, artículos, vídeos, canticas más de otros. Sí, el ladino no es la lengua diaria de los sefardíes hoy en día, pero no está el problema más grande. En la lengua ahora hay una segunda vida, no como una comunicadora cotidiana, sino como un tesoro cultural o un objeto de interés, de herencia, de patrimonio, una manera de practicar nuestra identidad. Y los mancebos están interesados en esto, de practicar su identidad, de mostrar su sefardismo con una cosa y pueden no hablar perfectamente o totalmente, pero partallaron los refranes o decían unas biervicos, como todos los mancebos en Turquía decían dicho, solo dicho, sin conjugación, como es un verbo solamente, dicho, Dicho. contexto. O pan, o agua, o Agua, decía, cosas así, agua, pan, o hay palabras que todos conocen. sí, sí, exactamente. Vedres, Viejo no hace diferencia. Hay unas palabras así que todos conocen. Nessie, los insultos. y los insultos, sí, seguro. Insultos siempre, siempre. Y a mí me gusta siempre cuando yo hice las lecciones para la Hermandad Sefaradí también. Yo hice dos lecciones con insultos y maldiciones y cosas así eh, porque siempre la gente se enamoran de este modo de cosas. Nessie, no puedes imaginarte el orgullo que tengo de sentirte a ti hablar tan bueno. No, de verdad es una cosa, una maravilla. Con faltas, ¿no? Sí, con faltas que sea, sin falta no se ambesa nada. Estas faltas se pueden corregir, no hay problema. Ama continúa y estoy esperando que continúes a embesarte y que nos des más orgullo de lo que nos estás dando ahora, porque es muy importante que mancebos como ti, si te ven a ti que estás empezando y enseñando, les va a venir más ganas, creo, de empezarse esta lengua, esta cultura, estas maravillas que nosotros tenemos en nuestro corazón siempre y que queremos que adelante y que no se olvide. Hoy teníamos una reunión con la directora de la serie y ella me dijo que, bueno, me había sentido en una conferencia y una cosa que yo había dicho le quedó en el corazón y ella dijo, tú habías dicho
esta lengua tiene la cultura entera nuestra adentro de ella. Y si la perdemos esta lengua, vamos a perder todo. Es verdad, esto es lo que siento yo, porque una lengua no es una cosa como tomates que puedes marcar 1 kilo o 2 kilos o 10 kilos. Una lengua es el pueblo entero, nosotros, mis padres, mis abuelos, mi pueblo. Y si perdemos la lengua, porque ahí hay tantas cosas maravillosas, tantas cosas hermosas, que si la perdemos, va a ser pecado, creo yo. Liliana, ¿tienes una cosa de decir más? Tenemos algunas cosas para decir. No, le estaban demandando a Nessie. Ah, yo sentí Liliana y dije, primero dije Liliana, después me rendí cuenta que estoy hablando. Yo soy muy obediente. Dijiste Liliana, aparecí. Sí. Sí, ¿quieres decir alguna cosa más, Nessie? No, soy listo. Gracias por tener yo en el hub de encuentro del hub. Bravo, bravo. ¿Tú, Karenika? No, este carar es lo que yo iba a decir. Bravo, bravo. Muy interesante, no solo por la entrevista a Nessie, sino porque conocemos lo que él conoce y está muy hermoso también. Y no es solamente que se interesa de hablar la lengua, ya vimos que se interesa un poco más en profundidad de la lengua y esto nos place mucho. Tenemos saludos de Hanukkah y saludos de Buena Semana de todas bandas. De Ashdod, de México, de Londres, de todo modo de partes del mundo. Solamente voy a escoger algunos mensajes que tienen demanda o que tienen comentarios, por ejemplo, de nuestra querida amiga Gloria Asher, que ella dice, ya estabas en TUF, querido Nessie, yo también, y mambezimos esta lengua y cultura ahí, allá. Pecado que no nos encontramos y conocimos de ainda. No sé si conoces a Gloria, Nessie. Gloria Asher, debes de conocerla. Estamos en Taft en la misma hora, pero no conocimos. Nuestra querida amiga Rachel Amado Bornik dice saludos a Nessie, Karen y todos, y quería que demandemos a Nessie si había otros judíos en las clases de árabe en la universidad. Sí, el árabe fue muy popular con los judíos en Medra, porque es semítico y hay un interés general, ¿sí? Y también Rachel nos dice, en Izmir tenemos muchos verbos griegos. Mani, yo no conocí griegos del todo en Izmir, puede ser más muchos había en Estambul, más sentí viejos que se acordaban de los griegos. Gloria también dice, mi madre me contaba que moraban en el cartier griego de Izmir. Mi tío Elie hablaba griego muy bien y mi madre cantaba semiotisa, una cantiga muy popular griega. Yo la enregistré en ladino, ¿sabes? Es muy bueno. Sí, en griego y en ladino, las dos cosas las tengo enregistradas. Dice, una vez en la sesión de Pascua la robaron unos griegos a mi madre y que era una criatura, una vecina griega la salvó de ellos, gracias al Dios. Wow. Mira, qué aventura. Tenemos mensajes y saludos en Facebook y en YouTube. Merci mucho a todos que nos están sintiendo por ahí. Voy a mandar unos mensajes más. En primero quiero decir que hemos entrado a la reunión unas negras personas que empezaron a mandar mensajes y a mostrar cosas no muy buenas. Bueno, vos pedimos disculpas por esto, no se sabe. Por esto siempre pedimos por favor que metan su nombre bien cuando van a entrar al Zoom. Porque muchos los conocemos, además cuando dice Galaxy o dice la marca del teléfono o de la computadora, no sabemos quién. Tomaron nombres de la lista que había. Sí. Los y también. Bueno,
Vos pedimos disculpas si vos mandaron mensajes en privado o algo así, y por esto, casi a la mitad empezamos a recibir solamente nosotros los mensajes y por eso no salieron al público. Tenemos entonces también René Martín, que nos dice la ex ministra francesa François Giroud se llamaba Gurgi. En Francia se trocó esta alcunia. Y Bully dice que la situación en Turquía es como la de Argentina para los mancebos. Silvio Badia nos dice Hanukkah a todos, y Rachel también nos dice, me di un artículo de Nessi, donde nos cuenta las razones de salir de Turquía, donde dice que quiere quedar en Estambul, pero no ve cómo poder hacer esto, y estaba un escrito muy esmoviente, nos dice ella. Bueno, como vos dije, tenemos muchos saludicos de Hanukkah, y Bully nos dice, muy interesante todo, Nessi, muchas gracias. Y ¿qué más tenemos aquí? Saludos de Sudáfrica, de Maurice Fresco y Hatsamea. Veí una cosita de Rachel sobre las alcunias Gurjis, y ella está correcta. Tenemos también Gurjis Halises en Turquía, con alcunias Chikvashvili, Chichiashvili, y con esta conexión Gili. Y ellos estaban Halises del Gurjistán. Sí, está correcta. Seguro. Bueno, estos de los que pudiste ver. Hay otros que me quedaron en privado, que ya un poco los meldí, como os dije. Como estamos empezando la fiesta de Hanukkah, tenemos muchos saludos. Además, no quiero enfaciar a la gente meldando saludos y saludes. Y por esto no meldo uno por uno. Y vos regraciamos a todos. Vamos a escapar con esto, y vos quiero regraciar, Karen, de poder convidar a Nessi, de tu idea de convidar a Nessi a que esté con vosotros. Es una gran cosa, una grande cosa para cuando muchas veces conversamos, bueno, ya quedamos, ya los viejos, por desgracia, no los tenemos como dos. Cuando decíamos solamente nos quedan estos, los abuelos o los padres. Ahora tenemos una generación como la nuestra, Karen, que está un poco rehuyendo a hablar. Y es una alegría, no sabes cómo, Nessi, como tú y otros jóvenes que no nos importan ya mucho los hierros, seguro lo vas a pasar bueno, ama, todos hacemos hierros, porque todos hacemos mezclatina de lenguas, el que sabe francés, el que sabe inglés, cuando no le viene al tino, en veces la palabra te viene al meollo en una lengua que no es la tuya también. Así que esta maravilla, nos plació seguro mucho a todos de tenerte aquí de Musafir, y esperamos un día te vamos a tener también de Balabai. Inshallah. ¿Por qué no? De que no, para demandar no nos hacemos los flacos. Sí. Y aquí estamos. Bueno, me voy a partir de todos vosotros, os voy a dar los anuncios de siempre, a la fin nos vamos a quedar con nuestros saludicos. Vamos a tener, como vos dije al empecillo, el próximo Al-Had, 5 de diciembre, ya escapando nuestro Hanukkah, este encuentro tan interesante que es el purismo anti-orientalista entre los sefaradín, y las raíces de Amanatía y sus consecuencias no deseadas. Esto será con el Balabai Eliezer Papo y la Musafira Aldina Quintana. Y ahora que se me escapó, vos tengo que decir que tenemos una sorpresa, un programa especial para el 2 de diciembre. Trocamos nuestra agenda y vamos a tener como vos dije, un encuentro especial por la serie El Club en Netflix. Aquí tenemos una de las actrices con vosotros de Balabaya hoy.
Vamos a tener también a otros que participaron en esta serie, como Izet Baná y como Forti Barocas. Ellos nos van a hablar un poco sobre su experiencia y lo que conocen de adentro de la serie. Y como ya sabemos que todos los sefaradimos estamos pasando, ya viste la serie, hablan en ladino, hablan de muchas cosas, se muestran familias judías, así que seguramente el 5 y el 12, 2 programas de maravilla vamos a tener. Los videos de todos los programas se encuentran en sefarad.com Raya TV. Si nos queréis dar vuestro ayuda, sefarad.com Raya Encontros, y esta será el modo de encontrar la manera de alcanzarnos vuestro dono. Ahora sí, vos vamos a sueltar Hanukkah alegre, algunos ya ascendieron, nosotros todavía tenemos unas horas para ascender de esta banda del mundo. Siempre es una alegría fiestar en casa y fiestar en juntos aquí también en Al-Had, un poquitico de cada fiesta en nuestros corazones. Y como siempre vos decimos, buena semana, mos del Dios, semanada buena a todos. Vos queremos muy mucho y nos place que nos vengáis a ver cada Al-Had. Karen y Nessie, besicos a los dos, maravillas de programa. A todos los que vinieron, hermosos mensajes, se los pasaremos a Karen y a Nessie para que sepas que no nos olvidamos de lo que nos estás escribiendo. Y entonces nos veremos al Jaden Binyan. No te ama todo el tiempo, ni las guerras ni la dolor. Tú sola candela sola, que nuestra alma guiará. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré.